Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos con dos de las cartas más cortas, pero quizá, más explosivas de todo el Nuevo Testamento. La segunda de Pedro y la de Judas. Para guiarnos tenemos los comentarios de Hernández Díaz López, que insiste en que, a pesar de sus casi 2000 años, son de una actualidad brutal. Y esa es nuestra misión, ¿no? Entender por qué. Vamos a ver qué amenaza describen, cómo es el retrato robot de los que llaman heraldos del engaño, y sobre todo, qué defensas proponen. Y para empezar hay que entender la relación que hay entre las dos cartas, que es casi cinematográfica, es como una secuencia de acción. Pedro escribe y avisa en futuro, dice, vendrán falsos maestros entre vosotros. Lanza la bengala de advertencia. Pero muy poco después escribe Judas y el tono cambia por completo. Ya no es un aviso, es una alarma de intrusión. Él dice, se han infiltrado. La amenaza ya no está en el horizonte, está dentro de casa. Dentro de casa. Esa es la clave. Y para que entendamos la gravedad, López arranca con una idea que choca de frente. La herejía, la falsa doctrina, es mucho más peligrosa para la Iglesia que la persecución física. Uno piensa en los mártires, en las arenas romanas, y parece que no hay nada peor. Pero el argumento es que la sangre de los mártires regó la tierra, y la Iglesia creció. En cambio, la herejía es un veneno que la mata desde dentro. Desde luego. Es una idea central. El comentario usa una metáfora muy potente. La seducción del diablo es más destructiva que su furia. La voz meliflúa de la serpiente hace más daño a largo plazo que el rugido del león. Claro, el león ataca el cuerpo, pero lo ves venir. Exacto. La persecución, el león, ataca el cuerpo de la Iglesia, pero la herejía, la serpiente, ataca el alma, el ADN espiritual, y lo hace con un susurro. Según la fuente, es letal porque no hay antídoto. Una iglesia que abraza una doctrina falsa, dice, naufraga irremediablemente. Y claro, lo que los hace tan eficaces es el camuflaje. López insiste en que no llegan con un cartel de neón que dice hereje a bordo. No, para nada. Todo lo contrario. Usan lo que él llama una máscara de piedad. Se visten de ovejas, hablan el mismo lenguaje, usan los mismos términos, pero por dentro son lobos devoradores. Y fíjate en la táctica, porque es muy sutil. Rara vez atacan una verdad fundamental de frente. No dicen Jesús no es Dios, por ejemplo. Lo que hacen, y esto es lo fascinante, es ofrecer una relectura del antiguo evangelio. Lo cogen, lo mezclan con la filosofía de moda, con un poco de autoayuda, con las ideas que triunfan en la cultura del momento. Y te sirven lo que el autor llama un evangelio híbrido, sincrético, herético. Es el mismo venero, vamos, pero servido en una copa de diseño. Si son tan sutiles, si se camuflan tan bien, ¿cómo se les puede identificar? Parece una misión imposible. Pues aquí es donde estas cartas se convierten en una especie de manual de campo. El análisis de López extrae un perfil muy claro, casi una ficha policial, con 3 rasgos distintivos que siempre van juntos. A ver, vamos a meternos en cada uno de esos puntos porque tienen miga. Empecemos por la doctrina. ¿En qué se desviaban exactamente? Pues mira, la fuente los conecta con una forma muy primitiva de lo que luego se conocería como agnosticismo. La idea central de los gnósticos era un dualismo radical. El espíritu es bueno, puro, divino, pero la materia, el cuerpo, todo lo físico es malo, una cárcel para el alma. Espera, eso que suena tan filosófico y elevado, ¿qué consecuencias tenían en el día a día? Porque ahí es donde se ve el problema, ¿no? Exacto, y las consecuencias eran extremas y opuestas. O bien te ibas al ascetismo más salvaje, castigando el cuerpo porque es malo, o te ibas al otro extremo, la licencia total, el libertinaje. Y estos falsos maestros, pues se inclinaban por la segunda opción. Un momento. ¿Y cómo lo justificaban? ¿Cómo conectas el cuerpo es malo con puedo hacer lo que me dé la gana con él? Parece contradictorio. Ahí está la trampa. Es la coartada espiritual perfecta. Su argumento era, si el cuerpo y el espíritu son dos cosas separadas y opuestas, lo que yo haga con mi cuerpo, que es malo y se va a destruir, no puede manchar ni afectar a mi espíritu que es puro y elevado. ¡Qué fuerte! Es una lógica perversa. Básicamente es lo que pasa en el cuerpo se queda en el cuerpo. Y con esa excusa podían justificar cualquier tipo de inmoralidad. Es una laguna espiritual increíble. Te da carta blanca para casi todo. Y eso nos lleva directamente al segundo punto del perfil, su conducta. Claro, una cosa lleva a la otra. El texto los llama antinomianos, que literalmente significa contra la ley.
Usaban la idea de la gracia de Dios como un salvoconducto para pecar a placer. El comentario de López no se muerde la lengua. Los describe como adúlteros desvergonzados que vivían sus inmoralidades a la luz del día sin ningún pudor, porque su teología les decía que no importaba. Y para vender esta idea necesitarían ser muy persuasivos. Extremadamente. Y aquí hay un detalle genial. Pedro dice que usan palabras ficticias para engañar. La palabra griega original que usa es plastos. ¿Te suena? Plastos, plástico. Exacto. De ahí viene nuestra palabra plástico. Es una imagen perfecta y atemporal para describir su discurso. Palabras artificiales, baratas, moldeables, que pueden adoptar cualquier forma para encajar en su agenda, pero que no tienen la solidez ni la autenticidad de la verdad. Son palabras de plástico. Qué bueno. Palabras de plástico, me quedo con eso. Vale, tenemos la doctrina corrupta y una vida personal que es un desastre justificado por esa misma doctrina. ¿Qué es lo que mueve todo esto? ¿Es una cuestión ideológica o hay algo más detrás? Según la fuente, la ideología es solo la fachada, el producto que venden. El verdadero motor, como tantas veces, es la avaricia pura y dura. El tercer punto del perfil. Las cartas los comparan con Balaán, un profeta del Antiguo Testamento famoso por amar el premio de la injusticia, dispuesto a vender su don profético al mejor postor. Y aquí es donde el comentario se pone increíblemente moderno, ¿verdad? Totalmente. López describe cómo estos individuos montan iglesias como si fueran franquicias, con un modelo de negocio claro, y se especializan en lo que él llama el arte de recaudar dinero. Usan la fe, la esperanza y el miedo de la gente para financiar sus propios lujos. Dice que la teología se convierte en una herramienta sofisticada para la explotación financiera, un medio para un fin muy terrenal. Un perfil desolador. Y ante todo esto, ¿qué dicen las cartas sobre las consecuencias? ¿Se salen con la suya? Ni de lejos. Y para dejarlo meridianamente claro, tanto Pedro como Judas usan la misma táctica. Sacan a relucir 3 ejemplos históricos del juicio implacable de Dios. Son como 3 casos judiciales que sientan jurisprudencia divina. ¿Cuáles son esos 3 precedentes? El primero, los ángeles que pecaron. El argumento es demoledor. Si Dios no perdonó ni siquiera a seres celestiales, sino que los arrojó a abismos de tinieblas, ¿de verdad creen estos maestros que se van a escapar? Y por cierto, la palabra que se usa para infierno aquí es, bueno, en realidad es Tártaro, un término tomado de la mitología griega que se refería al lugar más profundo y oscuro del inframundo, reservado para el peor de los castigos. La elección de la palabra ya es una declaración de intenciones. O sea, un argumento de mayor a menor. Si les pasó a los ángeles, imagínate a ellos. ¿Cuál es el segundo? El mundo antiguo en tiempos de Noé, que fue aniquilado por el diluvio, un juicio a escala planetaria contra la impiedad. Y el tercero, quizá el más icónico, Sodoma y Gomorra. Ciudades enteras reducidas a cenizas, dice el texto, y puestas como ejemplo del fuego eterno por su perversión. Ángeles caídos, el diluvio y Sodoma no son precisamente advertencias sutiles. En absoluto. Son la prueba histórica, según las cartas, de que el juicio de Dios no es una amenaza vacía. Y la conclusión que saca el texto es escalofriante. El juicio sobre los falsos maestros, labrado hace mucho tiempo, no tarda, y su destrucción no duerme. Es decir, la sentencia ya está dictada, y su ejecución es solo cuestión de tiempo. No es un sí pasará, es un cuándo. Vale. El panorama es bastante sombrío. Tenemos un ataque interno, sutil, devastador, y la certeza de un juicio terrible. Esto suena casi imposible de combatir. ¿Estas cartas ofrecían alguna esperanza, alguna estrategia de defensa, o eran solo una sirena de alarma sin instrucciones para llegar al búnker? Desde luego que sí. Y la defensa es tan importante como la advertencia. La estrategia que proponen especialmente 2 Pedro no es pasiva, no es de esconderse. Se basa en 2 pilares: el conocimiento verdadero y el crecimiento espiritual activo. Empecemos por el conocimiento. ¿No era el conocimiento precisamente lo que vendían los herejes? Justo. Y aquí hay un matiz crucial. Los herejes gnósticos hablaban de la gnosis, un conocimiento secreto, místico, solo para unos pocos iniciados. Pedro contraataca usando otra palabra, epignosis. El análisis de López explica que la epignosis no es un conocimiento teórico o abstracto, sino un conocimiento práctico, profundo, personal, experimental.
centrado en conocer de verdad a Cristo. De hecho, en esta carta tan corta, la raíz de la palabra conocer aparece al menos 13 veces. Es una obsesión. La mejor defensa contra el falso conocimiento es el conocimiento verdadero. Entendido. No es saber sobre Cristo, sino conocerle. ¿Y qué hay del crecimiento? Aquí es donde Pedro presenta una de las ideas más potentes. Describe una especie de escalera de virtudes que hay que construir. La idea central, y esto es un desafío directo a la pasividad, es que no basta con decir «tengo fe». Ah, o sea que la fe no es la línea de meta, es solo el punto de partida. Exactamente esa es la clave. La fe es el cimiento, el primer escalón. A partir de ahí, dice Pedro, hay que añadir con toda diligencia, con esfuerzo, una serie de cualidades, una encima de la otra. Es un proyecto de construcción. A tu fe, añade virtud, que es excelencia moral. A la virtud, conocimiento práctico. Y a eso se le suma el dominio propio. Eso es. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia, que la fuente describe como una paciencia triunfadora, que no se rinde. Es como un edificio espiritual, piso a piso. Tal cual. Y sigue. A la perseverancia, piedad, una relación correcta con Dios. A la piedad, afecto fraternal. La palabra griega es Filadelfia. Y coronándolo todo en el ático de este edificio, al afecto fraternal hay que añadirle amor, ágape, ese amor incondicional y sacrificial. Es la demostración de que la fe no es un estado, es un proceso. Es el antídoto perfecto contra un evangelio fácil y sin exigencias. Me parece una idea potentísima. Construir activamente. Y aparte de esta defensa interna, ¿hay alguna guía externa? Sí, la palabra profética, es decir, las Escrituras. Pedro la describe como una candela que brilla en lugar tenebroso. En un mundo lleno de palabras de plástico y doctrinas confusas, las Escrituras son la brújula, el ancla, la luz fiable que te guía seguro hasta el final. La defensa es doble, crecer por dentro y aferrarse a esa guía externa. De acuerdo. Tenemos la amenaza, el perfil del atacante, las consecuencias y el manual de defensa. Parece que el cuadro está completo. Pero justo aquí, el análisis de López revela una ironía histórica monumental que lo complica todo. Y es que esta carta, 2 Pedro, este manual de defensa de la verdad, fue uno de los libros más sospechosos y cuestionados de todo el Nuevo Testamento. Aquí es donde la propia historia de la carta se vuelve fascinante y en cierto modo refuerza todo su mensaje. Durante siglos hubo serias dudas sobre si Pedro la había escrito realmente, y había buenos motivos para dudar. El primero era el estilo. No estaba escrita como la primera carta. Para nada. El griego de 1 Pedro es elegante, pulido, culto. El de 2 Pedro, en cambio, es grandilocuente, casi barroco, y a ratos un poco tosco. La diferencia es tan notable que ya en el siglo IV, gente como San Jerónimo sugirió que Pedro tuvo que usar 2 secretarios o amanuenses completamente distintos. Vale. El estilo era una bandera roja. ¿Había algo más? Sí, su reconocimiento tardío. No aparece en el canon muratoriano, que es la primera lista que tenemos de los libros aceptados del Nuevo Testamento, de finales del siglo II. Y no hablamos de dudas menores. Figuras del peso de Erasmo de Róterdam la rechazaron siglos después, y el propio Calvino, el gran reformador, admitió tener serias dudas sobre su autoría. Entonces, ¿cómo acabó siendo aceptada? Fue un proceso muy lento. No fue hasta el siglo III que un teólogo muy importante, Orígenes, la empezó a citar como si fuera escritura canónica, pero su aceptación formal y definitiva no llegó hasta los grandes concilios de finales del siglo IV, en la Odisea, Hipona y Cartago. La Iglesia Universal, después de mucho debatir y analizar, acabó reconociendo su autoridad apostólica. Es una paradoja increíble. Una carta que advierte con tanta ferocidad sobre la falsificación y la mentira fue ella misma sospechosa de ser una falsificación durante mucho tiempo. Exacto. Y esa paradoja, en el fondo, subraya la seriedad de su mensaje. Demuestra que la Iglesia primitiva se tomaba increíblemente en serio el discernimiento de la verdad, precisamente porque eran muy conscientes del peligro de los falsos escritos y las falsas doctrinas sobre los que advertían estas cartas. Estaban tan en guardia contra las palabras de plástico que casi rechazan una de sus advertencias más importantes contra ellas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Al final, lo que el análisis de López nos muestra es que estas 2 pequeñas cartas son un manual de supervivencia espiritual atemporal.
No se limitan a darnos una lista de herejías para debatir intelectualmente. Van mucho más allá. Insisten en que la fe verdadera no es algo que se cree, sino algo que se vive y se construye. La batalla no es solo de ideas, es existencial. La mejor defensa contra una doctrina torcida es una vida recta. El texto acaba con la exhortación final de Pedro, que básicamente resume todo el mensaje. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, no os quedéis quietos. Y eso, creo, nos deja con una pregunta final para reflexionar, muy pertinente hoy. En nuestra era de relativismo, de sobrecarga de información, de relecturas de todo, ¿qué significa de verdad batallar por la fe? El texto sugiere que la batalla no es solo contra las ideas que vienen de fuera. Quizá la lucha más dura es contra nuestra propia tendencia a la comodidad, a la pasividad espiritual, a conformarnos con un conocimiento superficial y dejar que nuestra escalera de virtudes se llene de polvo en el primer piso.